Los voy a invitar a que abran su Biblia. En el libro del profeta Ageo, y los voy a invitar a que sigamos la lectura de los dos capítulos que componen este libro profético. Y dice así la palabra del Señor. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en sus casas, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Por culpa de ustedes los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, y tal como el Señor su Dios le había ordenado decir, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo, dijo: yo estoy con ustedes. Palabra del Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar a la casa de Dios. El Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. El día 24 del mes noveno del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles: si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa
y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que no. Entonces les dijo Ageo, si alguien que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿este hecho las hace impuras? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que sí. Ageo dijo entonces, así como se porta este pueblo delante de, así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Pero de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón, antes de que pongan una piedra sobre otra en el templo del Señor. Antes de que sucediera todo esto, iban ustedes al montón de trigo para recoger 20 sacos y solo encontraban 10. O iban al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solo sacaban 20. Yo deshice con viento solano, con tizoncillo y con granizo todas las obras de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Por lo tanto, de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón, a partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los cimientos del templo del Señor. Piensen bien y de corazón, ¿no es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos? Pero a partir de este día yo los bendeciré. El día 24 del mismo mes, la palabra del Señor vino a Ageo por segunda vez y dijo, habla con Zorobabel, que es gobernador de Judá, y dile, yo voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos y a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulaciones, y rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a mano de la espada de su compañero. Cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Palabra del Señor de los ejércitos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que en esta hora tú nos hables por medio de ella y que podamos, Señor, también nosotros pensar de corazón y pensar bien como tu palabra nos exhorta. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, tu siervo. Amén. Bueno, la lectura corresponde a la profecía completa del profeta Ageo. Cuando nosotros miramos ciertas profecías, ya expliqué que los profetas menores son menores no porque su mensaje sea menos importante, sino básicamente por la extensión de su profecía, ¿ya? Entonces, este profeta Ageo tiene una estructura muy sencilla y palabras también muy sencillas. Un mensaje que es fácil de comprender. Hay un profeta paralelo, que es el que viene, Zacarías, y es quien también profetiza sobre los mismos temas en el mismo contexto del primer regreso de los judíos desde Babilonia. ¿Ok? Ustedes se fijaron que había fechas muy específicas, ¿cierto? Año segundo de Darío, mes 6, día 1. Eso en nuestra equivalencia, porque los judíos tienen años lunares, 360 días creo que son menos, equivaldrían a un 29 de agosto. Año segundo del mes 6, día 24, sería, aquí mi tabla me... Deme un segundo. Columnas y filas, ¿cierto? Filas. No me funciona. El punto es que en menos de 4 meses, vino la palabra del Señor a Ageo con todos los sermones que acabamos de escuchar. Son sermones muy sencillos, son sermones muy comprensibles para el pueblo,
Y el primero, o la primera referencia histórica que aparece aquí, es cuando lo llama, ¿cierto? Y le da una palabra para que le hable a Zorobabel, que era quien era gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Esto quiere decir que le está diciendo que a las dos personas que podían, que eran autoridad en el pueblo, que habían abandonado la construcción del templo. Encontramos paralelo de esto en Esdras capítulo 4. El segundo oráculo, así se llaman, la segunda fecha, que es, los oráculos comienzan por fecha, los sermones, las secciones de los profetas, se llaman oráculos. El pueblo obedece a la palabra del Señor y comienza a reconstruirlo. Y esto nos aparece en el siguiente capítulo de Esdras, que sería el capítulo 5. El siguiente oráculo, que es la segunda profecía, Dios alienta al pueblo. Vemos en el paralelo que hay oposición también, pero el trabajo sigue adelante. En la tercera profecía hay una bendición sobre el pueblo. ¿Ya? El rey Darío confirma esta orden de reconstrucción. Recordemos que Darío es el primer rey es el rey que permite el regreso de los babilonios cuando Babilonia ya había caído. ¿Ok? Y los persas habían tomado el control del mundo conocido. Cuando pensamos en eso, vemos que hace unas 6-7 décadas antes, los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y no todos los judíos, ¿cierto? Y me refiero judío a la tribu del sur, a los de Judá y Benjamín. Al llevárselos, no se llevaron a toda la gente, se llevaron a la gente de mejor posición. De hecho, cuando los llevan cautivos, Jeremías se queda con los despreciados que quedaron en la tierra. No se llevan a todo el mundo. El pueblo pasa casi 70 años por allá y el Señor hace volver de la cautividad y ahora vemos cómo está volviendo y se va a reconstruir el templo. Luego se reconstruyen las murallas, se reconstruyen también la espiritualidad del pueblo. Luego hay una profecía mesiánica respecto a quién es Zorobabel y avanza hasta el final, se anuncia una gloria futura del pueblo, del templo que van a reconstruir. Entonces, Ageo, su nombre significa festivo, no sabemos por qué, probablemente nació en una fiesta importante. Él era contemporáneo, como dije, a Zacarías y hablaron juntos respecto del regreso de los exiliados de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? La profecía en el año del rey Darío sería como el 520 antes de Cristo. Ellos ya habían vuelto con el decreto de Ciro, una primera parte en el 538 antes de Cristo, y habían empezado a reconstruir el templo. Pero se les había acabado la cuerda. Ellos habían dejado de trabajar como debían trabajar. Entonces fueron los mensajes de Zacarías y también de Ageo, fue para animar al pueblo a seguir la reconstrucción del templo y terminar el templo, la casa del Señor. Ya voy a explicar por qué. Entonces lo que está haciendo es que el propósito es recordar el pacto con Moisés, reconocer la dinastía davídica dentro de las victorias de ese pacto y algo más, que estaba especialmente interesado en el Mesías venidero, en la reconstrucción de la casa de David. Ageo tuvo que enfrentarse en cierta forma a una situación tremendamente complicada, porque no era una época evidentemente pagana, como había pasado antes del cautiverio, sino que más bien era una situación o una época de inercia y apatía de la vida espiritual. Además, había una situación política que estaba medianamente tranquilos. De hecho, los que dominaban el mundo en ese minuto, en este caso, Ciro primero, después Darío,
le estaban dando chipe libre. Recuerden cuando vuelve Nehemías y Nehemías le pide hartas cosas al rey, incluso le da una escolta, le da materiales y él puede volver. O sea, la situación política no era adversa, era confortable. Entonces, fíjense en ese contexto. Ellos estaban bien, habían vuelto a la tierra prometida, habían iniciado la construcción de un templo, pero estaban inertes respecto a la relación que tenían con Dios. No escuchaban la voz de Dios y el profeta, Dios por medio del profeta, querían que actuaran en consecuencia a las palabras que él le decía. Bien, vamos a mirar los oráculos. Lo primero, en el capítulo 1, es que llama Dios a reconstruir el templo. Nos encontramos entonces, como dije, en el primer día del sexto mes del año 520 a.C., a finales de agosto 29, en la época de la cosecha de la fruta. Entonces era tiempo de cosechas especiales, las cuales eran un recordatorio de un proyecto que aún no estaba acabado. De hecho, se había construido el altar, pero no perseveraron en la construcción total del templo. Habían interrogantes entonces, si esas ofrendas que traían eran realmente sinceras, porque podían traer ofrendas delante de Dios, pero no habían terminado la casa de Dios. Tengo que hacer un paréntesis en este minuto. La concepción o la idea del templo en el Antiguo Testamento es totalmente distinta a la que tenemos hoy día. ¿Por qué razón? Porque el templo, primeramente el tabernáculo durante el éxodo o durante el peregrinaje en el desierto, era la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Recuerden que en el Antiguo Testamento todos los símbolos eran visibles, que anunciaban una realidad futura invisible para ser cumplida en el Mesías. ¿No es así? Entonces, cuando miramos el templo, esa era la habitación de Dios. De hecho, estaba dividido el templo o el tabernáculo inicialmente con un patio exterior, un atrio, ¿cierto? Donde habían ciertos altares, el altar de bronce para hacer holocaustos, ofrendas completamente quemadas. También estaba el lavacro, donde se purificaban. Luego solo los sacerdotes entraban al templo mismo y allí estaba el lugar santo, pero había un lugar que podían entrar solamente una vez al año, que era, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese día? Era el lugar santísimo, ¿cierto? Pero ¿cómo se llamaba ese día cuando entraban? Lo vimos el año pasado. El día de la expiación. ¿Y en hebreo? Yom Kippur. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y presentaba sacrificio, derramamiento de sangre sobre el altar, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, para presentar y pedir perdón por los pecados del pueblo. Eso no era simbólico. Los pecados eran realmente perdonados, pero de manera temporal, porque había un rito una ceremonia que había que repetir año tras año. Y allí, el arca, estaba lo que en hebreo se pronuncia Shekinah, que era la presencia misma de Dios. No era un símbolo de la presencia de Dios. Uno dirá, bueno, si Dios está en todas partes, entonces ¿cómo podía estar exclusivamente en ese lugar? Sí, Dios estaba exclusivamente en ese lugar, aunque Dios también está en todas partes. Se los explico. Dios es tanto inmanente, o sea que Dios lo llena todo, ¿cierto? Que está en todas partes, y es trascendente, que está fuera de todo. Este todo poderío de Dios respecto del espacio le permite, por decisión y decreto propio y por su propia naturaleza, estar de una manera especial en el tabernáculo, más adelante en el templo y estar en todas partes. Más adelante estar en Cristo y luego estar en nosotros como su iglesia. Esa es la idea que hay en el Antiguo Testamento sobre el templo.
Entonces, Ageo se presenta ante Zorobabel y ante el sumo sacerdote y dice, habla siempre del Señor de los ejércitos. Este Señor de los ejércitos era el que peleaba por ellos. Más adelante les va a recordar sobre sobre el pacto con Moisés. Entonces, el propio profeta Ageo habla en el 2:5 diciendo, mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Este recuerdo que los invita a hacer es un recuerdo que está permanentemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo se descarría, dice que han olvidado o no han recordado las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. De hecho, cuando muere la última generación, que es la generación de Josué, lo podemos ver en el principio del libro de Jueces, una generación completa se descarría porque sus padres no les habían contado las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces Dios mismo mandó a construir este tabernáculo para estar en medio de ellos. Y Dios estaba exhortando a que terminaran esta construcción. Básicamente entonces lo que estaba haciendo el pueblo era rechazar la presencia de Dios en medio de ellos. Y dijo que ese olvido había traído ruina al pueblo, pero la única forma de restaurar era volver a poner a Dios en el centro de la vida. Entonces en el versículo 12, al oír estas palabras, ellos reaccionan de la siguiente manera. Tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios le había ordenado decir. Y todo el pueblo tuvo temor del Señor. Lo que Dios está haciendo aquí es recordarles quiénes eran ellos, el pueblo de Dios, de dónde Dios los había sacado y qué promesas les había hecho para el futuro. ¿No les parece que es un poco lo mismo cómo Dios se relaciona con nosotros? Nosotros sí estuvimos presos, sí estuvimos esclavos del pecado. El Señor nos ha liberado. Y tenemos que recordar permanentemente las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. A ver, cuando nosotros pensamos en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros o con nosotros, ¿qué son las cosas que se nos vienen a la mente? Sean honestos. Familia. ¿Qué más? El trabajo. ¿Qué más? La casa propia. ¿Qué otras cosas? El auto. Los viajes. Llevamos 5. En sexto lugar, alguien dijo la salvación. Porque cuando recordamos las cosas que Dios nos ha dado, recordamos cosas materiales. Y Dios no está interesado, primeramente, en darnos las cosas materiales. El Señor nos ha bendecido ya en Cristo Jesús. Y las cosas materiales, como dice su palabra, son añadiduras. Y el Señor está comprometido con nuestras necesidades, con suplir nuestras necesidades. Ahora, si ponemos en la balanza, ¿solamente Dios ha cubierto nuestras necesidades? ¿O siempre se ha pasado? Siempre se ha pasado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como el pueblo, en la vida tenemos que volver a poner a Dios en el centro. Y piensa en todas las áreas de la vida. Piensa en todas las áreas de la vida. Intentamos espiritualizar ciertas áreas. Pero para un creyente todo es espiritual. ¿Por qué? Porque desde su convicción de cómo Dios gobierna el mundo, es como observa el mundo. Entonces, si Dios es soberano, creemos que Dios es soberano, ¿no?
entonces Dios está ocupado de todas nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque ya se ocupó de la principal necesidad que teníamos, que era ser llamados de las tinieblas a la luz. El pueblo responde en arrepentimiento. Dice que, como leí recién, hay temor de Dios. Y luego podemos ver claramente que el Señor vuelve a hablar y dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. O sea, el profeta los anima a, a reconstruir el templo, pero fíjense, el Señor no lo deja solo al gobernante ni al sumo sacerdote. Dice que animó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar a la casa de su Dios. Entonces, la acción del Espíritu Santo o la acción de Dios en nuestra vida es tremendamente importante. ¿Saben por qué? Quiero que ahora vuelvan, no a la salvación, porque usted no puede mejorar su salvación. Usted no puede mejorar ni empeorar la posición que tiene delante de Dios. Porque no ha sido por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, la salvación no es mejorable, en ningún caso. Ahora ponga el resto de su vida. Muchas veces nosotros podríamos llevar vidas buenas, decentes, morales. E incluso podemos decir, sí, podemos hacer estas cosas solos. Y es cierto. ¿Se han fijado cuando uno intenta poner todo de su parte para lograr un objetivo, cualquiera este sea, legítimo o ilegítimo? Una carrera, un ahorro, lo que sea. Y cuando uno se ve acogotado, ¿entiende la palabra, cierto? Se ve atrapado en que no lo puede lograr, ¿qué es lo que hacemos habitualmente los creyentes? ¿Ah? No nos lloramos. O sí, algunos sí. Oramos. Oramos. ¿O no? ¿No les ha pasado que en un deseo, proyecto, plan, por sus hijos, por lo que sea, por todas las cosas buenas que el Señor nos da, e intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y cuando no podemos hacerlo, comenzamos a orar. Es como si yo pudiera, de 1 a 10, yo pudiera solo cierto nivel. Por ejemplo, los más capaces, 4 solo. Los más torpes, 2 o 0. Cuando creemos que Dios es un invitado de piedra a nuestra vida, estamos haciendo exactamente lo que el pueblo estaba haciendo. O sea, darle un lugar secundario respecto a todas las cosas que vivimos diariamente. Dios no puede ser un invitado de día domingo o de oración de almuerzo. Entonces, este pueblo se puso a trabajar, pero fíjense que lo que antes hizo el Señor fue despertar el espíritu de ellos. Y si nosotros pensamos, nuestro espíritu ya está despierto. Ya sabemos qué hacer. Tenemos un tremendo desafío en este lugar. Y no estoy hablando de la construcción de este templo, sino que de seguir construyendo la casa del Señor, que es la iglesia, nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo? No importa, da lo mismo, podemos venir solo los domingos, podemos no invitar a la gente de nuestro barrio, estamos cerca.
volvamos a reconstruir el templo. Volvamos a predicar y a hablar a las personas. A algunas personas les cuesta hablar del evangelio, ¿cierto? Invite familiares, amigos, vecinos, para que vengan y el evangelio sea predicado acá. En el segundo mensaje, el gran templo y las bendiciones que trae. El Señor primero, en los 5 primeros versículos del capítulo 2, los llama a animarse. Pero fíjense cómo lo hace. Se dirige a las mismas personas y en el versículo 3 dice: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? A ver, ¿qué está diciendo el Señor por medio del profeta? Seguramente habían personas adultas que sí habían sido testigos de la grandeza del templo de Salomón. ¿O no? Y les está diciendo: a ver ustedes, testifiquen. Todo lo que se invirtió y todo lo que se hizo en el templo salomónico respecto al templo de Zorobabel. Compárenlo. ¿Y cuál era la respuesta evidente que iban a dar los más ancianos? Sí, es muy poca cosa lo que estamos haciendo. Ahora, el profeta lo que hace es llamar al pueblo a algo muy habitual y algo que funciona mucho probablemente en los seres humanos, que es recordar el pasado como una época mejor. ¿Les ha pasado? A ver, ¿quién añora tiempo pasado? De hecho, hay un dicho que todo tiempo pasado fue mejor. A ver, ¿sobre qué base lógica, espacio-temporal, uno dice eso? Estoy buscando una versión, ¿ya? ¿Sobre qué base? ¿Cómo podemos saber que todo tiempo pasado fue mejor si no conocemos lo que viene en el futuro? O sea, los creyentes sí conocemos lo que viene en el futuro. Entonces, ¿sobre qué base nosotros decimos esto? Simplemente sobre la base de la añoranza. Porque estamos disconformes con lo que estamos viviendo hoy día. Y decimos: oh, podrían hacerse las cosas como se hacían antes. ¿Y qué es lo que se hacían antes? Miren, yo les voy a contar algunas cosas que no todo tiempo pasado fue mejor. No tenemos sarampión. Bueno, está apareciendo sarampión de nuevo. Pero no tenemos ciertas enfermedades. Tenemos penicilina. La gente se moría de infecciones. Tenemos alcantarillado. Vacunas. Tenemos pañales desechables. A ver, claramente estoy centrándome en ciertos aspectos de la realidad. Pero no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Pero está utilizando lo siguiente. Le está diciendo: a ver, ustedes miren el pasado y claramente el templo anterior era mejor. Ahora, tenía un punto a favor aquí el profeta, porque ciertamente el templo de Salomón, que fue por lo que básicamente lo que tentó a los babilonios a saquear el templo. ¿Se acuerdan? Que uno de los reyes se lució todas las cosas. Bueno, se robaron el templo completo. Entonces, el Señor sigue hablando y dice: así dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué está permanentemente hablando de Jehová de los ejércitos? Está hablando de la realidad de la presencia activa y viva del Señor en el trabajo que ellos van a hacer. Ageo no niega la realidad presente de esa situación. Montones de escombros, el contraste del pasado y la difícil tarea que tienen por delante, pero Él les dice que el Señor estará con ellos y que Él es el Señor de los ejércitos. Esto quiere decir que Dios es puesto como un guerrero enfrente del pueblo. Así está presentado Yahvé, Jehová, Dios, en este contexto.
y les recuerda cómo los defendió y cómo los protegió en Egipto y cómo los preservó durante todo el peregrinaje, y también les ha dado evidencias de que pudieron regresar del cautiverio. Uno dice, los judíos son demasiado torpes porque como con tanta evidencia ellos no se consagran al Señor. Déjenme decirle que somos iguales o peores que ese pueblo. Entonces, al recordar la presencia del Señor con el pacto, les está diciendo que va a estar con ellos. Y fíjense, en el capítulo 33 de Éxodo voy a leer. Anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dije, se las daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos y a los amorreos y a los hititas y a los fereceos y a los givitas y a los jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz, bien podría yo consumirte en el camino. ¿Qué pasó? ¿Los consumió en el camino? ¿Siguieron siendo de dura cerviz? Esto es el cuello, la cerviz es el cuello. Dura cerviz es que le cuesta inclinar el rostro, le cuesta someterse a la autoridad de Dios. El Señor lo que hizo fue llevarlos a la tierra prometida, expulsar a todos los pueblos que estaban delante de ellos. De hecho, ellos tuvieron muchos reyes hasta que este momento pasara. El Señor los llevó cautivo a Babilonia y los trajo de nuevo a la tierra prometida. Les había quitado el reino, la tierra, todo lo que era respecto del pacto. Pero el Señor se acordó de ellos. El Señor se acordó de su pacto y los trajo nuevamente. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia vida, creemos que el esfuerzo personal es el único que vale. Pero no es así. Más adelante sigue y dice que dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Cuando el Señor está hablando de esto, le está diciendo que el esfuerzo humano ya está en marcha. Pero Ageo presenta el esplendor final del templo que no puede ser conseguido por las acciones que ya fueron puestas en marcha por el pueblo. Porque antes de eso dice que va a remecer el cielo y la tierra. El pueblo no puede hacer eso. Y que va a expulsar o va a derrotar va a hacer temblar a todas las naciones. Y luego dice, entonces vendrá lo más deseado de las naciones. Entonces, estas palabras que usa no son palabras al azar. Lo que está diciendo acá es que todo esto apunta a la consumación de los tiempos, iniciada con la venida de Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo frente al templo, yo derribo este templo y lo reconstruyo ¿en cuánto? En 3 días. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el templo lo podía derribar y levantar en 3 días. ¿A quién se refería? Se refería a él mismo. En Juan capítulo 1 dice que el Señor vino y tabernaculizó con nosotros. Esa es la palabra. O sea, hizo una tienda de campaña. Al venir Jesús a la tierra, encarnado, lo que hizo fue venir a hacer el nuevo tabernáculo. Entonces sí, nosotros somos el templo de Dios porque Pablo así lo dice, la iglesia. Pero la presencia misma de Dios está plenamente, como dice Colosenses, está plenamente presente ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es la presencia de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es el siervo de Dios. Por lo tanto,
toda la creación será afectada como lo está siendo afectado ahora, no por temblores ni nada, porque la venida de Cristo se viene acercando. Cada día falta un día menos. Y lo que está diciendo el Señor es que esto que está anunciando en el versículo 9, que dice así: al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. No hemos visto aún este cumplimiento. Solamente ¿dónde lo hemos comenzado a ver? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea, ¿dónde el Señor ha iniciado la paz que iba a traer? Al templo. No lo lograron en el templo físico. No está hablando del templo físico. Está hablando de Jesús y que Él es nuestra paz. Y para ir finalizando, hay una bendición que el Señor le da al pueblo. En el siguiente oráculo, el día 24 del mes noveno del año segundo del rey Darío, le dice lo siguiente, pero lo voy a leer en la NBI, ¿ok? Porque queda un poco confuso en la traducción de la Reina Valera contemporánea. Voy a leer el capítulo 2, el versículo 11, que dice así: así dice el Señor de los ejércitos, consulta a los sacerdotes sobre lo que dice la ley. Entonces Ageo le planteó lo siguiente. Esta era una típica forma de enseñar la ley con pregunta y respuesta. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca el pan, el guiso, el vino, el aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? Y los sacerdotes dicen, no, contestaron los sacerdotes. Supongamos que ahora, prosiguió Ageo, que una persona impura, por el contacto de un cadáver, toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas se quedan impuras? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo dijo, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así que cualquier obra de sus manos, todo lo que ofrecen aquí es impuro. Les está diciendo lo siguiente. Les está diciendo que por ellos no estar consagrados a Dios, todo lo que hacen es impuro. No funciona al revés. No es que si ellos tocan algo puro, los va a purificar. La impureza se contagia, no la pureza. Eso es lo que le está diciendo Ageo a su propio pueblo. Entonces, cualquier cosa que tocara un cadáver, y si alguien tocaba ese cadáver, quedaba impuro. ¿Y qué les dice acá? Les dice que Dios ha traído las maldiciones del pacto del Sinaí porque no han obedecido a Dios. Ellos deben pensar bien, y les dice varias veces, pongan esto en su mente, o algo así como, piensen bien, llévenlo al corazón, piensen bien y de corazón. Les está diciendo, evalúen su vida. Y uno puede pensar que el Señor va a traer maldiciones del pacto sinaítico a nuestra vida, ¿o no? Uno dice, bueno, si hago esto, Dios me va a traer, no me va a dar ni trigo, ni aceite, etcétera, etcétera. Quiero hacer una diferenciación. Hay dos arrepentimientos. Un arrepentimiento para vida, que es, comillas, la primera vez que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto? Por la convicción que el Espíritu Santo nos trajo de pecado. Y ese arrepentimiento sucede una vez. Sin embargo, Dios nos llama a confesar y arrepentirnos de nuestros pecados día tras día. Como dije antes, a pesar de nuestros pecados y a pesar del pueblo, porque uno podría seguir hablando, seguir leyendo y decir,
estos gallos están fritos. O sea, lo que va a decir el Señor al final de este pasaje es que los va a destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que se merece un pueblo como este. Y personas como nosotros, ¿qué se merecen? Nos merecemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no hemos recibido la condenación de Dios? Déjenme leerles el 18. El Señor les dice, piensen, dice, el día en que echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. ¿No es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos? Le está diciendo, miren, ustedes todavía no han visto nada de que esta situación va a cambiar. Pero les dice, pero a partir de este día yo los bendeciré. Pusieron la primera piedra y el Señor los iba a bendecir. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que la gracia del Señor siempre supera el pecado. Siempre. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, en cuanto a la ley, esta intervino para aumentar el pecado, para poner en evidencia el pecado. Pero luego dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Han visto las inundaciones? Las marcas que dejan las inundaciones. Hay una marca, por ejemplo, donde llegó el barro. Pero si llega otra inundación, deja otra marca y la anterior se borra, ¿no? Eso es. El pecado abunda. Pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Que siempre y a pesar de nosotros, el Señor nos trata con gracia infinita. Y que el amor de Dios es incondicional. Cuando nosotros pensamos que nuestra posición delante de Dios puede cambiar, estamos pensando que la salvación y el regalo de Dios depende de nosotros. El pueblo está siendo llamado ¿a qué? A poner a Dios en el centro una vez más. Y es lo que nos llama siempre a hacer nosotros, a nosotros. Luego al final dice que conquistará todas las naciones. Repite el día. Habla con Zorobabel y dile esto, gobernador de Judá. Ahora le habla solo a Zorobabel y le dice, voy a trastornar el trono de los reinos y a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. ¿Se fijan que está hablando algo parecido a lo que habló en el versículo 7? Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulantes, y rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a manos de espada de su compañero. Esta imagen es muy parecida a la batalla que se describe varias veces en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Armagedón se le llama, ¿cómo se le llama también? Gog y Magog. Hay varias batallas. Bueno, clave hermenéutica, clave interpretativa. Todas las batallas entre Dios y sus enemigos descritas en el Apocalipsis son la misma batalla descrita varias veces, ¿ya? Y los va a destruir. Y luego dice, cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Jesús, según Mateo, capítulo 1, versículo 12, es descendiente directo ¿de quién? Zorobabel, el 13, perdón, el 12 y 13. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Y ahí sigue. Y luego dice que Cristo viene de esa misma generación. O sea, está hablando de un antepasado de Jesús, dándole la promesa al propio Mesías, o haciendo referencia a la promesa que tiene el Señor para el Mesías. Y luego dice que también es su siervo, su anillo de sellar y su siervo. El anillo de sellar era dar una
autorización o una certificación de lo que Él es. O sea, los reyes y los gobernantes, una carta, una correspondencia, un edicto, lo que hacían era sellar con eso. ¿Con qué selló nuestra salvación el Señor? Con su propio anillo. ¿Y quién es su anillo? Según este texto. No es Zorobabel, es Jesús. Jesús es el anillo de Dios. Él es el que garantiza todo. Como lo dice Efesios. Capítulo 1. No sé, 19, casi 20 veces por lo menos. Habla Efesios capítulo 1 en Cristo, en Cristo, en Cristo y en Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos o entendemos la idea de que el Señor está anunciando aquí a su propio Hijo y le dice, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido, nos da la bendita esperanza de que todas las cosas que hagamos solo pueden tener fruto en Cristo Jesús. Que el Señor vuelva al centro de nuestra vida, en todas las áreas. El Señor está con nosotros. El Señor les recordó el pacto sinaítico, ¿cierto? Sin embargo, a nosotros, ¿qué nos dice cuando hace pacto con ellos? Cuando inaugura el pacto en la cena del Señor. ¿Qué les dice? Les dice que esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta copa es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y luego, ¿qué les dice? No voy a beber de este fruto de la vid hasta que la beba con ustedes en el reino, nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando participamos de la Santa Cena, lo que estamos diciendo es, Señor, queremos que tú vengas. Señor, queremos participar contigo. Queremos que nuestras dificultades, que el peso de nuestro pecado, que muchas veces la mala vida que vivimos, seamos liberados completamente de este cuerpo de muerte. Y así va a suceder. Entonces, si el Señor les recordó esto, a nosotros nos recuerda muchas palabras que dijo también Jesús, sobre todo al final de Mateo. ¿Qué les dice? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta siempre. Y la promesa que tenemos del Señor es que Él vendrá una vez más y nos tomará y fue a preparar lugar. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y en ese cielo nuevo dice que ya no habrá templo. Porque ¿qué tendremos? Tendremos la presencia misma de Dios en Cristo. Entonces todas las figuras van a cesar. Y tendremos al templo mismo de Dios, la presencia misma de Dios en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes. Nos declaramos, Señor, insuficientes, tal como lo es el pueblo de Israel en esta época. Te pido, Señor, que nos animes, que como dice tu palabra, animes nuestro espíritu, para poder volver a trabajar como al principio. Volver a recuperar, Señor, las mismas ganas del principio, para poder cumplir la misión. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús, tu anillo, el que garantiza todo, tu siervo, quien vino y murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Amén.